Vamos a presentar ahora a Félix Eladio Fernández, profesor de guaraní del Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional del Nordeste, que está en el stand de Canal 5 Televisión, y los chicos, por supuesto, que preguntaron y a ver qué contestó. Bien, y ahora estamos acá con un referente importante de lo que tiene que ver con el guaraní, Félix Eladio Fernández, profesor de guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo estás? Chica Aruporá, tengo buena tarde. Qué hermoso recibir un saludo así para toda la gente que nos está viendo. La verdad que el guaraní de a poquito se fue por ahí haciéndose más hábil de lo que tiene que ver con nuestra lengua, pero nos contaba detrás de cámara Félix que esto ya viene hace muchísimos años en todo el mundo. El tiempo, yo sé que el tiempo en televisión, yo hacía programas de radio, sé lo que es el tiempo, pero no quisiera hablar tantas cosas, pero vamos a decir que 3000 años antes de Cristo llegó a América el guaraní, proveniente del Asia. Se instala con el tupiro guaraní, que fue lengua primigenia, y por el lado de los bandeirantes portugueses endoculturizaron tanto que quedó, se extinguió y quedó el portugués. En cambio, por el Río de la Plata entró el español, tuvo que sobrevivir con el guaraní por la fortaleza del guaraní. Entonces ahí sobreviví. Gracias a Dios, el Paraguay se convirtió en un reservorio del idioma. Por eso hoy está latente. Félix, ¿cuántos años haces que estás en la universidad, que te dedicas a enseñar este idioma? Una vez Pocho creyó en mí, Pocho Roch me trajo en septiembre del 95. Y me insistió tanto y me dijo, vos podés. Y entonces hablo en guaraní con mi mamá y le pregunto, ¿sí? ¿Qué te parece, mamá? Voy, te digo en guaraní, hay mucha gente va a entender que le diga a la señora. De papá derecha, sí, catupacham, ajá, moeña, moeguazujape, ¿qué te parece? Yo puedo ir a enseñar a la universidad. Dijo y bueno, en septiembre del 95, andaron a mi hijo, si vos sabés, ahí yo comencé con él. ¿Así? ¿Tus primeros pasos? El empujón de mi mamá y el auspicio de Pocho. ¿Y cómo viste esta repercusión en la gente, en los alumnos en este caso? En un principio, sí, como bien lo decían la profesora Elba, el otro muchacho, había como un recelo tremendo porque estaba mal visto poder hablar en guaraní. A mí me costaba porque mi mamá no quería que hable tampoco. Porque era un lenguaje de menchos, de guarango, aquellos que tenían una cultura inferior. Entonces, si vos hablabas, tenía que hablar escondida, no delante del maestro, menos en la escuela. Entonces, eso fue permaneciendo porque nunca se prodigó una promoción seria de nuestro idioma primigenio, que fue el guaraní. Claro, tampoco se hacía conocer mucho lo que tenía que ver con esto. Entonces, por ahí también esto de que por ahí uno mal pensaba de esa manera de hablar. Perfecto. Entonces, después, por suerte, con el paso del tiempo, se fue usando cada vez más en las escuelas, en contacto cotidiano la gente habla guaraní en todos los lugares. Sí. Entonces, y muchos se dieron cuenta de que es nuestro verdadero idioma y por qué no usarlo. Aparte que no es un idioma que es atentatorio de los buenos usos, las costumbres ni de la cultura, por favor. Al contrario, es herramienta fundamental para rescatar la cultura, para dar en valor otra vez todo lo que es cultura. Claro, lo que tiene que ver también con los antepasados, ¿no? Totalmente, es ancestral, primitivo, lógica, filosófica, polisintética, yo decía. Así es. Félix, puntualmente acá en esta 12ª Feria Provincial del Libro, ¿qué nos presentás? En el encuentro número 19, la transmisión y enseñanza del guaraní, nos tocó hablar. Yo me encuentro con una sorpresa tremenda, yo empecé en el 95 y me encuentro en Ituzaingó que había seis alumnos míos que iban a ser expositores de su experiencia. Qué orgullo, ¿no? Y yo, ¿para qué estoy acá si están ustedes? No, pero y cada uno en su hábitat, digamos, en su lugar, expuso lo que le da. Uno con los peones, otro con la secundaria, otro con la primaria. Claro, y bueno, y ahí eso que se hizo saber no se pudo plasmar en un libro. Bueno, hoy se plasmó en un libro con la experiencia de cada uno de los profesores, que es lo que hoy se presenta. Todas las vivencias. Las experiencias en la transmisión del idioma guaraní. Invitarle a la gente, ¿no?, a que pueda conocer esto y que venga a conocer, también a sumarse a este mundo. Totalmente. De lo que tiene que ver con el guaraní. Totalmente, cada uno de nosotros pusimos hoy cómo empezamos, dónde y por qué, quién nos trajo, para qué.
Los objetivos son los mismos, o sea, revalorizar. Claro. Por suerte, como bien decía la profesora Elba, la 5598, la ley que yo estuve presente cuando se promulgó en la Cámara de Diputados el 28 de septiembre del 2004, y parecía que dormía el letargo de los reyes, recién ahora se despertó después de casi 17 años. Y con la alegría de que ahora se puede decir que, bueno, hay un profesorado de guaraní en Ituzaingó que tiene apertura ahora en agosto. Importante eso. Entonces, y la alegría que tenemos con los profesores de saber que va a haber un profesor de guaraní en 4 años. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Félix, por compartir con nosotros esto. Esperemos que sea extensivo, ¿no? Esto que es tan importante como lo contabas. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, yo creo que los medios son los que tienen que ser difusores de esto, que es puramente nuestra cultura. Ñanes, abañé, bointe, anipetí, amipequeye, peñeca, todo. Traducimos para no tengan vergüenza, no tengan miedo, hablen sí en guaraní. Perfecto, muchas gracias, Félix. Por favor, gracias a ustedes. Ahora sí seguimos con vos, Puma, en el piso.